Cuando yo supe que iba a tener la palabra, ya hace un mes más o menos, le pedí al Señor, ¿no?, que sea una palabra que venga de su corazón, de su trono, porque no quería hablar yo de lo que yo tengo, de lo que yo sé, sino que Dios hable. Y Dios me hablaba de hacer silencio delante de su presencia, de hacer silencio de los ruidos de afuera y poder dedicar ese tiempo a hablar con Él, y que sobre todo no nosotras, sino que Él hable con nosotras. Yo conozco a una persona que siempre dice, vengo del trabajo cansado, vengo del trabajo aturdido y llego a casa y mi esposa habla y habla y habla y habla y no sé de dónde saca temas, pero ella sigue hablando y yo quiero descansar realmente un rato y después sí conversar, pero yo quiero descansar. Y nosotras muchas veces tenemos que hacer silenciar las voces de nuestro alrededor para darle espacio a Dios, para que Él pueda hablar a nuestro corazón. En nuestra vida diaria estamos rodeadas de ruido. ¿Cuáles son esos ruidos? Los de las obligaciones, las conversaciones que tenemos en casa, fuera de casa, las distracciones, las preocupaciones. En medio de todas esas cosas muchas veces olvidamos el principio fundamental, ¿no? Que para escuchar la voz de Dios necesitamos silencio y atención. Imagínate que Dios nos quiere hablar y nosotros empezamos, Señor, pero vos sabés que yo necesito esto, ay Señor, pero ay, tengo que lavar los platos, tengo que ir a, no sé, los que tienen chicos en la escuela, tengo que ir a buscar a la nena o al nene a la escuela, tengo que ir a hacer los mandados, tengo que ir a hablar con la vecina de tal cosa, surge una cosa, surge la otra, y Dios esperándonos para poder charlar con nosotros un rato. Necesitamos hacernos ese espacio. Dios desea hablar a nuestro corazón. Debemos hacer ese espacio para escucharlo. En la Biblia tenemos muchos ejemplos, ¿no?, de personas que estaban atareadas y afanadas y turbadas en sus propias cosas, que no podían escuchar lo que Dios quería decir. Tenemos el ejemplo de Marta y María. Las dos necesitaban a Jesús. Las dos tenían obligaciones. Las dos tenían cosas que atender. Sin embargo, Marta, ella decidió, porque es una decisión que tomó ella, de estar en la cocina sirviendo, yendo y viniendo, llevando, trayendo, cocinando, sirviendo. Jesús no le pidió eso en ese momento. Ella lo hizo porque lo quería hacer. Su decisión hizo que no pudiera escuchar la voz de Dios. María sabía que tenía que servir, tenía que ir, tenía que venir, igual que su hermana, pero ella tenía una necesidad profunda de escuchar a Dios. Entonces ella tomó la mejor decisión, que fue sentarse a los pies de Jesús. Los discípulos de Jesús en el camino de Emaús, ellos iban preocupados, iban agobiados, estaban angustiados, estaban enlutados, estaban quebrantados por los hechos que habían acontecido días antes en Jerusalén. El Señor y el Maestro habían muerto. Y ellos no creyeron a la promesa de que Él al tercer día resucitaría. Y cuando Jesús iba con ellos andando en el camino, ellos no lo pudieron ver, no lo pudieron escuchar, no lo reconocieron, porque era más grande su aflicción y su dolor que el hecho de haber creído a la promesa de la resurrección y darse cuenta que Jesús iba con ellos. ¿Cuántas veces a nosotras como mujeres nos pasa esto, no? Que estamos afligidas porque la plata no alcanza, si bien en muchos de nuestros casos es el marido el que va a trabajar y nosotras somos administradoras en el hogar. Otras son jubiladas, otras trabajan y estamos siempre preocupadas porque el sueldo cada vez es minúsculo y los impuestos, la comida, la ropa, el calzado está más elevado en su precio. Y las noticias que escuchamos no son alentadoras. No dice el noticiero las cosas van a cambiar y van a mejorar. Y nosotras metemos todos esos pensamientos y esas noticias y esas voces extrañas dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente, y no podemos escuchar a
a Dios que nos ha dejado en su palabra grandiosas promesas. No podemos escuchar que Dios nos quiere alentar, no podemos sentir su presencia, porque se hace un cascarón de problemas a nuestro alrededor y nos bajoneamos, nos angustiamos. ¿Y qué pasa? Llega el marido del trabajo y empezamos discusiones que no tienen sentido, porque si nosotras confiamos en Dios, la discusión con nuestro cónyuge no tiene sentido. Nuestros hijos, algunos son adolescentes, otros son jóvenes, otros son niños, y cuando los problemas de afuera entran a nuestro interior, tenemos conflicto con nuestra familia, con nuestro entorno más cercano. Y como no le podemos pegar ni a nuestro marido ni a nuestros hijos, ¿qué hacemos? Nos pegamos a nosotras mismas y empezamos a enfermarnos, porque la angustia trae enfermedad. El sobrepensar las cosas que no podemos solucionar nosotras trae enfermedad, depresiones, temores, angustias, el corazón quebrantado, el corazón roto y sin ninguna necesidad muchas veces. ¿Por qué? Porque no le damos el lugar a Dios, no le damos el lugar que Él está reclamando. Dios en algunos momentos nos debe querer decir shut up. Se callan o se callan, no las aguanto más. No confían en mí, mujeres de poca fe. Prefieren confiar en sus fuerzas y creer lo que el noticiero dice. Y nos pasa. Pero Dios en esta tarde nos quiere enseñar el valor del silencio. No es un silencio vacío, un silencio que no tiene sentido. Es un silencio con propósito. Es espacio para Dios. ¿Viste cuando a veces lavamos las cosas en la pileta de la cocina con agua fría y las cosas tienen grasa, aceite, que la pileta de la cocina te queda toda manchada y vos le pasás la esponja sin nada y ese aceite no sale, pero vos le echás el detergente y se abre como un camino por donde echaste el detergente y vas pasando después la esponja y echando agua limpia y eso te va? Bueno, Dios en esta tarde nos quiere enseñar que cuando nosotras estamos así de engrasadas, así de sucias, y Él viene con su Espíritu Santo y echa en nosotras de su gracia, de su poder, de su amor, de su misericordia, se va abriendo espacio para que su voz pueda penetrar en lo profundo de nuestro corazón. Tenemos el ejemplo de Jesús. Jesús muchas veces se retiraba a lugares solitarios para orar y escuchar la voz del Padre. En Lucas 5:16 dice: pero Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Jesús, no cualquier discípulo. Jesús, muchas veces, no pocas, muchas veces se alejaba. Jesús huía de las multitudes a veces, porque Él necesitaba ese espacio con el Padre. Él necesitaba escuchar la voz de Dios. Él se alejaba a lugares desérticos, a lugares solitarios para orar, para hablar con Dios y para permitir que Dios le dé instrucciones, para permitir que Dios le dé dirección. Nosotras como mujeres, en nuestro servicio, en nuestra familia y en nuestras responsabilidades, no podemos impedir o no podemos darnos el lujo, vamos a decirlo así, de tener espacios con Dios, espacios íntimos con Dios. Si nosotras nos damos el lujo de alejarnos y de mantenernos en el bochinche, en la distracción, en la preocupación, no vamos a recibir la instrucción de Dios. No vamos a recibir lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Tenemos que abrir espacio en nuestra vida para que la voluntad de Dios pueda llegar claramente a nosotras y darnos la dirección para poder caminar como Él quiere que caminemos. ¿Cómo hacemos silencio en medio del ruido? En Lucas, creo que es,
En Mateo 6:6 dice así: pero tú, cuando ores, apártate a solas. Cierra la puerta detrás de ti. Deja los problemas afuera. Deja las preocupaciones afuera. Deja tus sentimientos y tus emociones afuera. Cerrá la puerta a todas esas cosas. Dice, y ora a tu Padre en privado. Habla con Dios en lo secreto. Habla con Dios en lo íntimo. ¿Y qué dice este versículo? ¿Cómo sigue? Dice, entonces tu Padre, no tu amigo, no tu vecino, no tu esposo, no tu hijo, tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. ¿Vos querés ser libre de aflicción? ¿Vos querés ser libre de angustia? ¿Vos querés ser libre de pensamientos negativos que en nada son aprovechados? Encerrate en tu habitación, cerrale las puertas a los problemas. ¿Viste cuando te enojas con tu marido y discutís? Y como no tenés más ganas de escucharlo, te levantás y te vas o al baño, o a la cocina, o a la habitación y le pegás el portazo, como diciéndole, callate que no te quiero escuchar más. Así le tenemos que hacer a los problemas. Así le tenemos que hacer a las dificultades. Así le tenemos que hacer a los temores. Dale un portazo, decirle, temor, problema, te quedás afuera, porque yo voy a tener una conversación con mi Padre que sabe lo que necesito y que me va a dar lo mejor. Dice, cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. ¿Cuántas veces nosotras somos religiosas? Que hacemos charlas interminables con Dios que no tienen ningún sentido, porque salimos de esa conversación que nosotras pensamos que era una conversación y en realidad era un monólogo, porque terminamos de decir todo lo que teníamos que decir, nos levantamos y nos vamos, no somos capaces de agarrar la Biblia y ver qué es lo que Dios tiene para nosotras. Dice, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras y una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se los pida. Dios no necesita que nosotros parloteemos interminablemente. Dios necesita que nosotros querramos tener intimidad con Él, que nosotros lo querramos conocer cara a cara. Moisés le pidió al Señor que lo quería ver cara a cara, y el Señor le dijo, si vos me ves la cara, no vas a vivir, solamente te voy a esconder en la peña y te mostraré la espalda. Lo que sea que Dios nos muestre, lo que sea que Dios nos deje ver de Él, es suficiente para que podamos sentir que su presencia está con nosotros. Tenemos que apartar un momento del día para orar y leer la Biblia. Tenemos que apagar las distracciones. Muchas veces esas distracciones son electrónicas, porque ni siquiera son personas. Son aparatos electrónicos como teléfonos, televisión, redes sociales. Tenemos que aprender a invitar a nuestro corazón. Vamos a decir invitar, pero en realidad la Biblia dice que debemos obligar a nuestra alma a bendecir a Dios. Tenemos que obligarnos a bendecir a Dios y a tener intimidad y un encuentro con Él cada día. Tenemos que prestar atención a lo que Dios quiere decir. Dios nos habla de diferentes maneras. En Hebreos 1 y 2 dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Si nosotros cada día podemos conocer más a Jesús, vamos a escuchar más seguido la voz del Padre, la voz de Dios, direccionándonos, dándonos las motivaciones para ese día. Nos va a decir qué hacer, qué no hacer, cómo seguir, a pesar de las dificultades. Porque yo te quiero decir que las dificultades
por arte de magia. A veces las dificultades que vivimos son procesos para nuestro bien, porque Dios nos lleva a crecer, a depender de Él, a confiar en Él cada vez más. Necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos ver que su presencia es real. Necesitamos depender de su gracia y de su amor. Lo podemos conocer a través de la Biblia. Dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y poderosa. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Si vos querés algo filoso para limpiar tu alma, acudí a la palabra. En la oración lo podemos conocer, escuchando a nuestro corazón cómo reacciona a lo que Dios dice. A veces la palabra de Dios decimos que es dura, pero la realidad es que Dios a veces necesita tener ese trato con nosotras. Porque nosotras no somos, como decía Julia, siempre todas suavecitas con nuestros hijos. A veces necesitamos decirle, mira, vos vas a hacer lo que yo te digo, porque yo sé lo que viene por delante si vos haces lo que querés. Después los hijos, capaz que nosotras ni nos enteramos y se mandan las de ellos, como nosotras. Salvo que en el caso de Dios, Él lo está viendo. Pero como ya nos dio una instrucción y Dios no es atrevido ni es metido, Él no nos va a detener, porque tenemos libertad para elegir qué queremos hacer. Como nuestros hijos, por más que le digamos, mirá, si haces esto vas a pasarte esto, y ellos van y lo hacen igual, hacemos nosotras igual con Dios. Pero si nosotros aprendemos a escuchar a nuestro corazón cómo reacciona la voz de Dios, no nos vamos a equivocar. En el camino a Emaús dice que los discípulos, después que Jesús pasó por delante de ellos y se fue, dice, ¿acaso no latía nuestro corazón, no ardía nuestro corazón cuando Él hablaba? ¿Y cuántas veces por estar ensimismadas en nuestras propias cosas, el corazón al escuchar la voz de Dios nos arde, pero no lo podemos percibir o no lo podemos recibir en el momento? Muchas veces nosotras estamos en esa situación, pero Dios espera en esta tarde que tomemos una decisión para cambiar nuestra dirección y ser direccionadas por la voluntad de Dios. A veces Dios usa de personas, hermanas, pastores, amigos. Ellos pueden ser y son muchas veces canales para dejarnos lo que Él nos quiere decir. Y en las circunstancias que vivimos también Dios habla, porque a veces nos pasan cosas que nos damos cuenta después que pasaron, que eso nos llevó o a conocer más a Dios o a darnos cuenta de lo cabezaduras que somos en muchas ocasiones. ¿Cómo le respondemos a Dios? Una vez que escuchamos su voz, podemos responder con fe y obediencia. Aunque no lo entendamos, aunque no entendamos lo que Dios dice, en el momento podemos responder igual con fe y obediencia. No solamente es oír, sino hacer lo que Él nos instruye. En Santiago 1:22 dice, pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. No debemos permitir ser engañadas por nosotras mismas, sino que podamos escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, obedecerla, hacerla. Y el silencio nos prepara. Cuando hacemos silencio, estamos siendo preparadas por Dios para recibir revelación, dirección y paz. Hoy Dios nos llama a hacer silencio. En medio de nuestra vida agitada, Él nos dice, pará, detenete, escúchame. Él tiene palabras de vida, Él tiene palabras de paz y de dirección para nosotros. Estaba en una ocasión hablando Jesús y les estaba enseñando a sus discípulos y en un momento les hace una pregunta. ¿Ustedes también quieren irse? Les dice. Y Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros, le dice Pedro, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Te invito a que inclines tu rostro en esta tarde y que escuches
la revelación que tuvo Pedro. Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hoy Dios nos invita, nos pide por favor que hagamos silencio. Dice su palabra: estén quietas y conozcan que yo soy Dios. Estén quietas y conozcan que yo soy Dios. No subestimemos el poder del silencio. Allí, en la quietud, Dios puede transformar nuestra vida. Señor amado, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tanto nos amás, Señor, que nos das indicaciones, Señor, de cómo vivir una vida plena en ti, Señor. Tú nos conoces, Señor. Tú estás viendo cada uno de nuestros corazones, Señor. Y en esta tarde, Señor, te queremos pedir perdón, Señor. Perdónanos, Señor, por permitir que las voces de este mundo, Señor, las voces de nuestras preocupaciones, las voces de nuestras enfermedades, de nuestros temores, Señor, silencien tu voz, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, límpianos, Señor. Y que de hoy en más, Padre Santo, podamos caminar tomadas de tu mano, Señor. Podamos caminar con nuestros ojos puestos en ti, Señor. Podamos caminar con nuestros pensamientos purificados, Señor. Podamos escucharte y sentirte, Señor, a cada paso de nuestra vida. Espíritu Santo, derrámate en cada uno de nuestros corazones. Rompe el silencio de nuestro ser con tus palabras, Señor. Rompe el silencio de nuestro ser, Señor, con tu Espíritu Santo. Señor, que podamos nosotras llevar nuestra mente, Señor, cautiva a la obediencia de Cristo, Señor, y ser transformadas de gloria en gloria y de poder en poder por tu presencia, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos toda nuestra vida en tus manos, rogándote, Dios, que todo lo que tengamos que hacer lo hagamos de acuerdo a tu voluntad y en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te adoramos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.